Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Estamos reunidos otra vez para la conferencia para las familias. Dios desea hablar a cada familia. Sabes que la familia es algo que está en el corazón de Dios, y Dios se importa con la familia y desea la salvación de cada familia y de cada casa. Podemos ver eso en Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Nosotros sabemos que el cordero es para la salvación. Y acá dice un cordero por familia. Esto nos muestra que a los ojos de Dios, la unidad de salvación es la familia. Amén. Dios no mira solamente el individuo, Dios mira la familia. Amén. Él salva el individuo, pero tiene como meta la familia. Esto quiere decir que Dios no desea salvar solamente a ti, sino que desea salvar su familia. Puede ser que en tu corazón tú tengas ese sentir, o puede ser que no tengas ese sentir. Puede ser que tu vivir es un vivir para la familia, o puede ser que tu vivir no es un vivir para la familia. Pero lo que es importante es que nosotros sepamos de que Dios desea salvar la familia. Amén. Y no solamente tu persona. Esto quiere decir que Dios se importa contigo y también con tu familia. Otra porción de la palabra que nos revela esto está en el libro de Hechos capítulo 16. A partir del versículo 26, Hechos 16, a partir del 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, el deseo del carcelero era él ser salvo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, él estaba pensando en su propia salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero la palabra de Dios, la promesa de Dios era mucho mayor que el deseo que él tenía. Porque lo que Dios había preparado era la salvación, no solamente para él, sino para toda la familia. Amén. Por eso dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debes entonces ver cómo Dios mira las cosas. Tú
y tu casa. Tú y tu casa. Diga esto a su cónyuge, diga esto, o si no tiene cónyuge acá, diga al hermano que está a su lado. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Este es el corazón de Dios. Pero hoy sabemos que tenemos muchos problemas en las casas. Tenemos muchos problemas en las familias. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos de eso. Muchas veces solamente pensamos en nosotros mismos. Pero Dios piensa de una manera distinta. Tú y tu casa. Puede ser que tú estás orando por algo, pero Dios esta mañana desea hacer la pregunta: ¿y tu casa? ¿Y tu casa? ¿Oras solamente por ti o oras también por tu casa? Sabemos que hay muchas familias que están teniendo problemas. Hay peleas. Hay situaciones muy malas. ¿Por qué? Porque no guardamos este principio. Tú y tu casa. Nosotros nos olvidamos de que es un cordero para cada familia. Y solamente pensamos en nosotros mismos. Cuando el marido pelea con la esposa, ¿dónde está la palabra de Dios? Tú y tu casa. Ayer anoche nosotros hablamos con los jóvenes que en este último tiempo, este tiempo del fin, Satanás va a tratar de neutralizar la acción del Espíritu y de sacar la referencia de la palabra de Dios de nuestras vidas. Y va a sacar también la oración, la comunión nuestra con Dios en nuestras vidas y también de nuestra casa. Nosotros sabemos que esta es la acción del enemigo de Dios. Puede ser que tu familia esté bajo el ataque del enemigo en este momento. Nosotros tenemos esta conferencia, es para que haya una reacción contra estos ataques del enemigo. Y nosotros no caímos en la trampa del enemigo, las maquinaciones del enemigo. Ayer anoche nosotros vimos las maquinaciones de Satanás. Mencionamos también Daniel 11, 32. Cuando habla del trabajo del anticristo, en el versículo 32, segunda parte, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Acá tenemos un pueblo que conoce a Dios. Personas que conocen a Dios, familias que conocen a Dios. No solamente individuos que conocen a Dios, sino familias que conocen a Dios y que se esforzarán. Esto quiere decir que ellos tienen fuerza. Tienen fuerza porque reciben la fuerza del Señor. Porque tienen espíritu, tienen la palabra. Por eso tienen fuerza. Y porque también tienen el espíritu y la palabra, no son pasivos cuando el enemigo está atacando.
cuando el enemigo está actuando, ellos porque tienen fuerza de Dios, actúan, reaccionan, pelean contra el enemigo. Así debe ser la familia, una familia que reacciona contra los ataques del enemigo. Pero lo que vemos de una manera general es que cuando el enemigo ataca, parece que todos empiezan a cooperar con el enemigo, empiezan a atacar uno a otro dentro de su casa. Se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron del Espíritu, se olvidaron de la promesa de Dios. Nuestra pelea es contra el enemigo, no contra nuestra familia. ¿Por qué a esta situación de confusión, de caos? Porque perdieron la referencia de la palabra de Dios. O conocen solamente la palabra como doctrina, pero no como realidad. Podemos ver Génesis 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Dios es un Dios creador. Y sabemos que cuando Él creó los cielos y la tierra, otras porciones de la palabra nos muestran que fue algo maravilloso. Pero en el versículo 2, algo terrible ocurrió. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra se tornó desordenada, se tornó vacía y había tinieblas. ¿Por qué? Porque hubo la rebelión de Satanás. Para comprendermos mejor esta porción, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. A partir del versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mira algo, amados hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces y muchas maneras. ¿Por qué hubo la necesidad de hablar muchas veces? ¿Por qué hubo la necesidad de hablar de muchas maneras? Porque el hombre tiene un corazón rebelde. Porque somos desobedientes. Entonces Dios necesita hablar muchas veces. Hoy, si tú tienes un problema en su casa, Dios no habló contigo. ¿Por qué el problema queda? ¿Por qué las peleas continúan allí? ¿Por qué la pérdida de la unidad queda allí? Dios habló muchas veces, no hubo resultado, entonces Él pasa a hablar de muchas maneras, porque Él desea revelar, hablar con nosotros. Él desea cambiar la situación porque Él desea salvar su casa. Amén. Nosotros es que no queremos que nuestra casa sea salva, pero Dios desea. Amén. Amén. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El propio Hijo es la palabra. Y viene a hablar a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a ver con atención esto. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Quién es que va a sustentar la familia, la paz y la armonía? Es la palabra de su poder. Si hoy no hay armonía en su casa, si hoy en su casa está desordenada, está vacía y hay tinieblas, es porque la palabra de Dios ya no tiene más lugar en su casa. Y cuando no hay, nada se sustenta. Sabemos de esto en Génesis. ¿Por qué? Porque en este mismo versículo 2 de Génesis 1 dice, el Espíritu de Dios se movía, y en el versículo 3 de Génesis 1 Dios empieza a hablar, y cuando Dios empieza a hablar, las cosas empiezan a cambiar. ¿Sabes de una cosa? El Señor está volviendo. Él va a venir pronto. Y ayer nosotros vimos también con los jóvenes que Dios está preparando un pueblo, personas para su venida. Hay un grupo de personas que están haciendo la voluntad de Dios para que el Señor vuelva. Yo di el testimonio de algunos que yo conocí en medio del pueblo de Dios, que están haciendo la voluntad de Dios. Mira, amados hermanos, amadas hermanas, nosotros hemos recibido mucho, pero hay hermanos nuestros que no se reúnen con nosotros, han recibido poco, pero vivido mucho. El problema es que hemos recibido mucho, pero vivimos poco. Yo he escuchado sobre problemas en las familias, en muchos lugares, en muchos países, sobre el ataque del enemigo contra las familias. Y a mí causa admiración es que la reacción que hay no es una reacción fuerte contra el ataque del enemigo, y los problemas quedan allí. ¿Por qué los problemas quedan allí? Porque la palabra de Dios ya no tiene más lugar en nuestros hogares. Conocemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios ya no es mala referencia. No permitimos que la palabra de Dios sustente nuestra familia. Nosotros tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Esto es un problema. Esperamos que el Señor pueda hablar con todas las familias en este fin de semana. No tenemos mucho tiempo. El Señor está volviendo. Es necesario vernos en el corazón de Dios que el Señor desea trabajar en nosotros. Vamos a ver algunas porciones de la palabra que muestra
¿Dónde está nuestro problema? Apocalipsis, capítulo 3. La carta a la iglesia en Sardis. Vamos a aplicar esta carta para nuestra familia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mira, el Señor se revela a cada iglesia en Apocalipsis. Cuando Él escribe la carta, ordena escribir la carta, Él se presenta. Él se manifiesta de una manera especial, como el Señor se ha manifestado a ti y a su familia en estos últimos tiempos. Es importante saber cómo el Señor se manifiesta a nosotros. Acá dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Este 7 espíritus de Dios, Él es lo que tiene, pero Él nos dio este espíritu. ¿No es así? Yo quiero hacer una pregunta. Una familia que tiene los 7 espíritus de Dios y usa los 7 espíritus, aplica los 7 espíritus, ¿tiene problema de pelea? ¿Tiene problema de desarmonía? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tenemos problemas? No usamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, mira lo que versículo, y las 7 estrellas. Estrellas son los que brillan. Si cada miembro de la familia está brillando, ¿va a tener problema? No va a haber. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando tenemos las cosas son más fáciles. Pero cuando pasamos por tiempos difíciles, crisis financiera, hay falta de dinero, empieza a haber muchos problemas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque uno empieza a poner culpa, echar la culpa en el otro. El marido tiene problema. El marido dice para la esposa, estás gastando mucho. Pero ¿cuál es la respuesta de la esposa? Yo no estoy gastando mucho, usted que gana poco. Empieza a pelear uno contra el otro, echa la culpa en el otro. Tú gastas mucho, tú ganas poco. Yo quiero hacer una pregunta. Hablar que uno gasta mucho y hablar que uno gana poco, ¿va a sanar el problema? Pero están peleando. ¿Hay solución? ¿Hay o no? Sí. Hay. ¿Por qué? Porque tenemos los 7 espíritus. Debemos acordarnos de que en los tiempos finales necesitamos usar los 7 espíritus.
debemos brillar porque tenemos luz. Somos luz. Mira lo que el Señor habla. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tener el nombre que vive, pero está muerto. Una familia que tiene nombre que vive, pero la familia está muerta. Aparentemente está todo bien. No buscan ayuda. Pero después de un tiempo, ¡boom!, se fue la familia. Destrucción total. ¿Por qué? Porque no buscaron ayuda. Tiene nombre que vive, pero está muerto. Mire el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esto quiere decir que es un proceso de muerte. Los problemas que hoy tenemos es resultado de un proceso. No es algo que empezó hoy, sino que es un proceso. Está muerto. Pero hay cosas todavía que no están muertos, pero están para morir. El Señor entonces habla. No permita. No permita. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire lo que este versículo dice. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No es delante de tu persona. Es algo delante de Dios. Muchas veces hacemos, bueno, yo hice esto y está bien para mí, pero no delante de Dios. Lo que hablas puede estar bien delante de ti, pero no está bien delante de Dios. Lo que haces puede ser que delante de ti está todo bien, pero no delante de Dios. El versículo 3, el Señor nos da un camino. Acuérdate pues de lo que has recibido. Mira, esto es muy importante. El problema no es que tú no tengas recibido. Este versículo prueba que tú recibiste mucho, pero no usa, no aplica. Hemos recibido durante todos esos años, mucho o poco, amados hermanos, amadas hermanas. Mucho o poco. Mucho. Pero ¿por qué hoy estamos muertos? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hemos recibido y oído. Acá dice, y guárdalo. El problema es que nosotros no vivimos, no aplicamos lo que hemos recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti. Mira, la salvación es para la familia. Dios desea que toda la familia sea salva, que toda la familia reine con Él. Yo quiero hacer una pregunta. Tú tienes tu familia. ¿Cuál es su meta? ¿Entrar solo en el reino o con su familia? Con mi familia. ¿Seguro? Amén. Lo que estás haciendo va a hacer con que tu familia entre en el reino. Mira, si los padres tienen problemas entre sí y dañan todo el ambiente en casa, los hijos van a entrar en el reino. Si no fueren fuertes, van al mundo. ¿Quién envió los hijos al mundo? Los padres. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor viene, pero nadie está vigilando. Está vigilando. Todos están durmiendo. Pero puede ser que haya algún miembro de la familia que esté vigilando, pero es él solo. Y él que está solo, pero viviendo delante de Dios, es lo que tiene valor en esta familia. El Señor vendrá y llevará a él solo para el reino. Arrebatarlo solo él. ¿Esto es lo que deseas para su familia? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero son estos tiempos difíciles que van a ser con que apliquemos la palabra de Dios. Es la oportunidad de aplicar la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Y vamos a tornarnos vencedores. ¿Quién es un vencedor? El que vence el problema. El Señor no nos dice que no tendremos problemas, pero Él nos dice que vamos a vencer los problemas. Amén. Esto es ser un vencedor. Vencedor no es uno que no tiene problema. Vencedor es uno que vence el problema. Yo tengo problema en mi casa. Amén. Oportunidad para vencer. Amén. Vencer al enemigo. Nuestro hogar debe tener el mejor ambiente para engendrar un vencedor. Nosotros no hablamos que la iglesia es el mejor lugar para se engendrar un vencedor, no hablamos eso, pero yo quiero hablar de manera más específica. Tu hogar es el mejor lugar para se engendrar un vencedor. Diga eso a su cónyuge o hermano o hermana que está a su lado. Mi hogar es el mejor lugar para se engendrar un vencedor. Lo que estamos viendo es el contrario.
Hablas a un joven, hermano, hermanito, busque al Señor. Él dice, sí, en la reunión está bien, pero en mi casa no hay ambiente. Hermano, hermanito, ore al Señor en su casa, en su hogar. Hermano, en mi casa no hay ambiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver Efesios capítulos 4 y 5. Vamos a ver algunos puntos. Versículos 26, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. Mira, aquí Pablo habla de dar lugar al diablo. Diga a su cónyuge, yo no quiero dar lugar al diablo. Diga al hermano también. ¿Por qué tantos problemas? Estamos dando lugar al diablo. Está diciendo, diablo, entre en mi casa. Efesios capítulo 5, 4:29, vamos ver. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo 29 es solo para la reunión de la iglesia, ¿o es para casa también? Y en su casa tú hablas palabra corrompida. No sirves para nada. Eres una tonta. No cambia nunca. Esto es muy bueno para la edificación, ¿cierto? Palabra así es. Buena para la edificación. ¿Por qué sale palabra así de nuestra boca? Porque no usamos como referencia la palabra de Dios. Da la gana de hablar, pero la palabra está viva. No hable. Pero si no damos lugar a la palabra de Dios, dale gana. Yo estoy en mi casa, yo hablo lo que quiero. Sale toda la basura. ¿No es así? Peleando uno contra otro, cuando deberían orar juntos contra el enemigo.
cuando juntos deberían alabar al Señor por las situaciones. Están peleando uno contra otro, dando lugar al diablo. Mira, Efesios capítulo 5, versículo 2, la primera parte, andad en amor. Y lo que necesitamos también ver acá, que es muy importante, está en el versículo 15, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra dice, mira con diligencia cómo andar. Si esta palabra está viva en nosotros, nosotros vamos a dar atención a lo que hacemos dentro de casa. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días recibí un mensaje de un hermano. Él estaba pidiendo ayuda. Él habló, la situación en mi casa no está buena, yo tengo problemas con mi esposa, estoy teniendo problemas con mi hijo, las cosas están todas muy difíciles. Entonces yo contesté a él, hablaste bien lo que está pasando. ¿No es este el tiempo de empezar a orar con su esposa? ¿No es el tiempo de orar por su hijo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra de Dios nos dice algo. Los días son malos. No son buenos. Los días son malos, ¿no es así? La palabra ya nos dice. Lo que está ocurriendo no es que la palabra dice los días son buenos. La palabra ya dice, los días son malos. Y nosotros estamos viendo esto, viviendo esto. Los días son malos. Hay cómo vencer. Ay. Mira, esto es aplicar la palabra. La esposa dice, los días son malos. Tú dijiste bien. Porque así la palabra dice, entonces vamos a ver juntos cómo salir de esta situación. ¿Entiendes? No es procurar echar la culpa uno en el otro. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En esta situación de los días malos, lo que estamos experimentando, vamos juntos delante del Señor. Señor, necesitamos comprender tu voluntad, lo que quieres de nosotros en esta situación. Y acá dice versículo 18, lo que es importante, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es el camino, sí, llenar del Espíritu. Amén. Aplicar el Espíritu, usar el Espíritu. ¿Por qué? Recibimos el Espíritu. Todo el secreto de la salvación de Dios tiene dos aspectos: la redención judicial, que nos libra de la condenación, y la salvación orgánica, ¿cierto?
que nos lleva a madurez y nos hace con que seamos hijos maduros para recibir la herencia del Señor. Ser llenos del Espíritu. El precio que el Señor pagó para dar a nosotros el Espíritu es para que nosotros usemos el Espíritu. El secreto de la victoria, primeramente, tenemos el Espíritu. Amén. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Esto es solamente para la reunión? Nosotros, de una manera general, usamos mucho ese versículo para la reunión, ¿no es? ¿No es así? Hablar unos a los otros, ¿cierto? Por eso proclamamos, ¿cierto? Cantamos y proclamamos unos a otros. Pero no cantamos y proclamamos dentro de nuestra casa. ¿Están viendo? No aplicamos para nuestra familia. Imagínate el padre cantando al hijo, el hijo cantando al padre, el marido cantando para la esposa cantando para el marido y para la hija. ¿Hay camino o no hay? El problema es que no usamos, está todo acá en la palabra. Nosotros no cantamos, maledecimos. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira qué cosa maravillosa. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Por qué? Porque los dos, cuando tienen los problemas, están juntos orando, buscando al Señor. Y en el final, juntos dan gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por esta situación. Amén. Vamos a vencer juntos. Amén. No es peleando uno con otro, ni dando lugar al diablo. Ahora vamos a ver Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Acá dice para dejar, no alimentar, sino dejar. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. Versículo 12. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira, este es el camino según la palabra de Dios. Pero ¿por qué nosotros no aplicamos dentro de casa?
Entonces, y sobre todas esas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado un solo cuerpo, y sea agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Este versículo nosotros aplicamos mucho para situaciones, ¿no? Hermano, debo no hacer. Hermano, siga la paz del Señor, ¿cierto? La paz de Dios gobierne, sea el juez en vuestros corazones. ¿No es así? La paz de Dios, entonces tú vas a saber si es o no es. Pero lo que este versículo está hablando es tenermos paz con los hermanos, con las personas. Paz de Dios que gobierna. Tener paz dentro de casa. Esta es la aplicación práctica de este versículo. Por eso debemos tener una actitud. A partir de hoy, la paz de Dios debe estar en nuestra casa. En mi relacionamiento con mi esposa, con mis hijos. Dos grandes problemas: relacionamiento marido y mujer y relacionamiento padres y hijos. ¿No es así? Esto es lo que vemos. Versículo 16. La segunda grande arma. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mira, en Efesios habla del Espíritu. Llenarnos del Espíritu. Acá habla de nos llenarnos con la palabra. Enseñando, exhortando uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Si estamos llenos del Espíritu y de la palabra, vamos a ayudar unos a otros con los cánticos, proclamando. Versículo 17: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, versículo 17: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto debe se aplicar en casa. Yo me acuerdo cuando era niño, un día, yo y Ezra, nosotros peleamos así. Soco, ¿no? Como, ¿ah? Con golpe. Mi mamá dijo: cuando tu papá volver, yo voy a hablar a él. Y estos días el hermano Don estaba visitando a nosotros. Él estaba con mi papá en la hacienda, y cuando volviera, mi mamá habló a mi padre, y el hermano Don llamó a mi hermano y a Ezra y dijo: venga. Yo, ¿por qué peleando? Yo hablé, porque Esdras hizo esto contra mí, y Esdras, porque Miguel hizo eso. Entonces él dijo así: yo voy a enseñarlos cómo debe golpear uno a otro, ¿está bien? Preguntó a mí: Esdras es el culpado, ¿cierto? Cierto, es el culpado. Él merece recibir unos golpes, ¿cierto? Cierto. Entonces yo voy a te enseñar algo. Si en el futuro otra vez acontecer algo semejante, haga el siguiente: Señor Jesús, Esdras merece un golpe, bendice este golpe para que sea muy fuerte, para que él nunca más haga eso contra mí. ¿Está bien? Ore así. ¿Comprenderam? ¿Comprenderam o no? ¿Qué comprenderam? ¿Qué comprenderam? Que mi golpe va a ser muy fuerte. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
En el momento que yo hablar, Señor Jesús, bendice esto. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Yo no voy más a golpear. ¿Cierto? Por eso dice, todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús. Estás enojado. Ahora va a hablar algo muy fuerte contra su marido o su esposa. Señor, bendice estas palabras de maldición. Palabras muy fuertes, Señor, que sean llenas del Espíritu. Yo voy a hablar algunas verdades a Él. Bendíceme, dame tu unción. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? No. Todo el problema es que porque nosotros no aplicamos la palabra. La palabra ya nos dice esto. Un día delante del trono de juicio delante del Señor, se va a preguntar, ¿por qué hiciste esto? El Señor dice, mira, está acá. Está acá. La respuesta. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Comprendieron eso? Mira la importancia de tenermos el Espíritu y la palabra. Y aplicarmos eso, todo va a cambiar. Hay camino. Estas palabras, esta mañana, son solamente los cimientos, la base para lo que vamos a compartir esta tarde y mañana. Que todos sepamos de algo. Hay camino, hay salvación. Amén. Dios desea salvar nuestra familia. El corazón de Dios es tú y tu casa. Tú y tu casa. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Continuamos a tarde. Aleluya. Amén.